Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su anfitrión, su cómplice en el mundo de la farándula, y estoy aquí para brindarles ese chismecito, ese análisis que tanto les gusta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía, listos para sumergirnos en el universo de las celebridades, y en particular, en el turbulento y apasionante mundo de las estrellas turcas. Y como siempre hoy tenemos un tema que créanme va a dar muchísimo de qué hablar. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin impactado. La reacción al escuchar a Hande Erçel que nadie esperaba. Ya se imaginan la magnitud. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar un momento clave, un instante capturado que nos dejó a todos con la boca abierta y que, por supuesto, nos da material para especular, analizar y sobre todo divertirnos. Así que si son fans de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, de la serie Love is in the Air o simplemente les encantan los chismes y las noticias del mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Aquí vamos a explorar la reacción de Kerem al escuchar algo que dijo Hande, algo que, según lo que se sabe, nadie, absolutamente nadie, anticipó. Vamos a analizar las pistas, los gestos, el lenguaje corporal y, por supuesto, a debatir sobre qué pudo haber dicho Hande que causó semejante impresión. Prepárense para un viaje a las profundidades de la farándula turca. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, suscríbanse. Es gratis, no les cuesta nada y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. Es mi combustible, mi gasolina para seguir trayendo los mejores chismes y análisis. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni un solo chisme, ni un solo análisis del mundo de las series y las celebridades. No se lo pueden perder. Así estarán al día con todas las novedades. Ahora sí, vamos al grano. El momento que todos esperábamos. Para ponernos en contexto, recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, y siguen siendo, una de las parejas más queridas y mediáticas de la televisión turca. Su romance, que nació en el set de Love is in the Air cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad, las risas. Todo era perfecto. Y por eso cada movimiento, cada gesto, cada palabra que salía de ellos era analizado con lupa por los fans y los medios de comunicación. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada comentario, cada rumor. Eran la pareja soñada. La serie que los unió se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La historia de amor de Eda y Serkan, que interpretaban en la ficción, parecía trasladarse a la vida real. Los fans soñaban con que su amor fuera eterno, que su historia fuera un cuento de hadas con final feliz. Las revistas del corazón se llenaban de fotos de ellos juntos, de noticias sobre sus citas románticas, de análisis de sus looks. Su relación, aunque intensa y apasionada, llegó a su fin. Y como suele ocurrir en estos casos, las preguntas, las especulaciones y los rumores comenzaron a circular. El mundo se preguntaba, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo terceras personas? ¿Diferencias irreconciliables? La respuesta, como suele suceder en estas situaciones, es compleja y probablemente solo la conocen ellos. El misterio alimentaba la curiosidad y la especulación. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza, intentaban encontrar respuestas en cada gesto, en cada publicación en redes sociales. Pero lo que sí sabemos es que, a pesar de la ruptura, ambos han seguido sus caminos profesionales y personales. Han trabajado en nuevos proyectos, han dado entrevistas, y han sido captados por las cámaras en diferentes eventos. Y como suele suceder en el mundo de las celebridades, cada paso, cada aparición pública, es analizada al detalle. Y es precisamente en uno de estos eventos donde se produce el momento que vamos a analizar hoy, la reacción de Kerem Bürsin al escuchar a Hande Erçel. El contexto es fundamental. Imaginen una alfombra roja, un evento glamuroso, una gala de premios, el estreno de una película, una presentación de moda. El brillo de los flashes, la elegancia de los atuendos, la expectación en el ambiente. Un lugar lleno de periodistas ansiosos por obtener declaraciones exclusivas de las celebridades. Hande, radiante, responde a las preguntas de los reporteros. Habla sobre sus proyectos futuros, sobre sus nuevos papeles, sobre su vida personal.
Está distendida, sonriente, segura de sí misma. Y de repente, la bomba. Suelta algo, una frase, una revelación que provoca una reacción inesperada. El ambiente se electrifica, la atención se centra en un solo punto. ¿Qué fue lo que dijo? Esa es la pregunta del millón. Desafortunadamente no tenemos acceso directo a las palabras exactas, a la transcripción literal de sus declaraciones. Las revistas y los medios de comunicación suelen guardar celosamente la información más jugosa, a la espera de publicarla en el momento oportuno, para generar más impacto. Pero afortunadamente sí tenemos las imágenes, los vídeos de la reacción de Kerem. Y esas imágenes, amigos y amigas, hablan por sí solas. Son un documento valioso, un tesoro para los amantes del chisme. En los vídeos y fotos que circulan, podemos ver a Kerem Bürsin, aparentemente relajado, sonriendo, interactuando con otros asistentes al evento. Se le ve cómodo, disfrutando de la velada. Posando para los fotógrafos, charlando con amigos y colegas. El ambiente parece distendido, la atmósfera tranquila. De repente el giro inesperado. Escucha algo. La cámara lo enfoca y de repente su expresión cambia radicalmente. Un antes y un después. Sus ojos se abren de par en par como platos. La sorpresa se apodera de su rostro. Su ceño se frunce, las cejas se juntan en un gesto de incredulidad. La mandíbula se tensa, los músculos de la cara se contraen. La sorpresa es palpable, evidente. La incredulidad se dibuja en su rostro. Parece que no se esperaba lo que estaba escuchando. La reacción es instantánea, un reflejo de la sorpresa. El impacto es evidente, la información le ha afectado profundamente. ¿Qué pudo ser? Las especulaciones son muchas y variadas. El mundo de la farándula es un caldo de cultivo para los rumores y las conjeturas. Los fans, los medios de comunicación, todos se preguntan ¿qué dijo Ande? ¿Qué secreto reveló? ¿Qué noticia impactante lanzó? Algunos creen que Ande pudo haber hablado sobre la relación que mantuvieron, revelando detalles íntimos que Kerem no esperaba que se hicieran públicos. Tal vez habló sobre las razones de la ruptura, sobre los problemas que enfrentaron, sobre las dificultades que vivieron como pareja. O quizás simplemente compartió una anécdota personal que Kerem no esperaba escuchar en ese contexto. Otros sugieren que Ande pudo haber mencionado a otra persona, implicando que hay un nuevo amor en su vida, que está saliendo con alguien, o quizás revelando que siempre hubo alguien más en su corazón. Esto, por supuesto, sería un golpe directo al corazón de Kerem, una confirmación de que su relación ha quedado en el pasado y que ella ha seguido adelante. Otros más señalan la posibilidad de que se haya referido a su situación profesional, a decisiones tomadas o por tomar, que puedan tener un impacto significativo en sus vidas. Tal vez Ande anunció un nuevo proyecto, un cambio de rumbo en su carrera, una colaboración inesperada. O quizás simplemente habló sobre sus planes de futuro, sobre sus ambiciones profesionales. Lo cierto es que la reacción de Kerem Bürsin es innegable. Es un momento de shock, de sorpresa, de impacto. Un momento que demuestra que a pesar del tiempo transcurrido y de la distancia, los sentimientos y las emociones pueden seguir a flor de piel. Y eso, amigos, es lo que hace que este episodio sea tan interesante, tan fascinante, tan adictivo para los amantes del chismecito. Porque nos da una ventana, aunque sea pequeña, a lo que pudo haber pasado entre ellos, a los sentimientos que todavía pueden existir, o quizás a la sorpresa ante una revelación inesperada. El lenguaje corporal, como siempre, es clave en estos casos. La comunicación no verbal nos da pistas valiosas sobre lo que una persona está sintiendo y pensando. Los gestos, las expresiones faciales, la postura del cuerpo, todo nos revela información importante. El cuerpo no miente, como dice el refrán. En el caso de Kerem, podemos observar varios elementos importantes que nos ayudan a interpretar su reacción. Asterisco, 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 la mirada, asterisco, asterisco, sus ojos se abren de par en par, como si no creyera lo que está escuchando. La mirada es un indicador de sorpresa, de incredulidad. Los ojos son el espejo del alma, y en este caso, reflejan el asombro y el desconcierto. La dilatación de las pupilas, la intensidad de la mirada, todo apunta a una fuerte emoción. Asterisco, 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 el ceño fruncido, asterisco, asterisco, el ceño fruncido es un signo de concentración, de reflexión, pero también de preocupación o incomodidad. Indica que Kerem está procesando la información,
intentando comprender lo que ha escuchado. El ceño fruncido también puede ser un signo de enfado o de desaprobación, dependiendo del contexto. Asterisco 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 la mandíbula tensa asterisco asterisco la tensión en la mandíbula indica un estado de alerta, de tensión emocional. Es una señal de que algo le ha afectado profundamente. La mandíbula apretada es un signo de contención, de esfuerzo por controlar las emociones. Es como si estuviera intentando reprimir una reacción más intensa. Asterisco 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 el cambio de expresión asterisco asterisco la transición de una expresión relajada y sonriente a una expresión de sorpresa y preocupación es evidente. La transformación es rápida y dramática, lo que demuestra la fuerza del impacto de la información recibida. La sonrisa desaparece, la alegría se esfuma. Asterisco. Asterisco asterisco el silencio asterisco asterisco después de la reacción inicial, Kerem permanece en silencio, pensando, asimilando lo que ha escuchado. Se toma un momento para procesar la información y para controlar sus emociones. El silencio es un momento de introspección, de reflexión. Un silencio que dice mucho. Todo esto en conjunto nos da una idea de la intensidad de la reacción. Es evidente que lo que Ande dijo tuvo un impacto significativo en Kerem, le removió algo por dentro. La combinación de todos estos elementos nos revela que Kerem no se esperaba lo que escuchó, y que la información le causó un fuerte impacto emocional. Pero, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este episodio? En primer lugar, nos recuerda que las relaciones personales, incluso las que parecen perfectas desde afuera, son complejas y están llenas de matices. Detrás de las cámaras, detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con emociones, con experiencias que pueden ser dolorosas, alegres o, en este caso, sorprendentes. Las apariencias engañan. Lo que vemos en la televisión o en las redes sociales no siempre refleja la realidad. En segundo lugar, nos muestra la importancia de la comunicación y de la sinceridad en las relaciones. La reacción de Kerem sugiere que quizás hubo algo que no se dijo, algo que no se compartió, algo que quedó oculto. Quizás hubo secretos, silencios, omisiones que contribuyeron a la ruptura de la relación. La comunicación es fundamental para construir y mantener una relación sana. En tercer lugar, nos demuestra que a pesar de la ruptura, los sentimientos pueden perdurar. Aunque la relación haya terminado, es posible que todavía exista cariño, respeto o, al menos, curiosidad por lo que la otra persona está haciendo y diciendo. El pasado, aunque se intente olvidar, a veces vuelve a resurgir, a recordarnos los momentos vividos, las emociones compartidas. Y por último, nos recuerda que a pesar de todo, las celebridades son personas como nosotros. Tienen emociones, reaccionan ante las situaciones, y sus vidas, aunque públicas, están llenas de secretos y de momentos inesperados. Las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, no son seres de otro mundo. Son seres humanos con virtudes y defectos, con alegrías y tristezas. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es el veredicto final? Pues que este es un momento fascinante, un pequeño fragmento de la vida de dos personas que nos permite reflexionar sobre las relaciones, sobre la comunicación y sobre los sentimientos. Un momento que nos invita a la reflexión, a la especulación, a la búsqueda de respuestas. Es un recordatorio de que a veces las apariencias engañan, y que detrás de una sonrisa puede haber sorpresa, dolor o simplemente la inmensidad de la incertidumbre. Un momento que quedará grabado en la memoria de los fans, un tema de conversación recurrente en las redes sociales. Un momento que sin duda alimentará la curiosidad y el interés por la vida de Kerem y Ande. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado, especulado y nos hemos divertido a lo grande. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya entretenido y que les haya dado material para reflexionar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que dijo Ande que provocó esa reacción en Kerem? ¿Creen que todavía hay sentimientos entre ellos? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son valiosísimas para mí. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Así estarán al día con todos los chismes y novedades. Muchas gracias por ver. Gracias por ser parte de esta comunidad.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. No se pierdan el próximo chisme. Porque la farándula nunca descansa. Hasta la vista.